Hay una hora en el día que no tiene testigos. Una hora silenciosa, solitaria, una hora que no aparece en las fotos ni en las redes, que nadie celebra ni aplaude. Es la hora donde el mundo duerme, pero tú decides despertar. La hora donde nadie te ve, pero tú eliges avanzar. Y en ese instante, sin aplausos, sin luces, sin likes, es cuando se está construyendo todo. Porque mientras otros descansan, tú estás luchando contra el sueño, el cansancio, la duda. Mientras muchos eligen la comodidad, tú eliges la disciplina. Mientras otros esperan resultados inmediatos, tú siembras en el silencio, confiando en que cada esfuerzo invisible dará frutos que todos querrán mirar. Esta es la historia de alguien común, alguien que no tenía ventajas, ni talento sobrenatural, alguien que no nació con privilegios, ni con oportunidades entregadas en bandeja de plata, pero que sí tenía una cosa, una voluntad imposible de apagar. Esta persona entendió que el éxito no se forja bajo la luz de los reflectores, se forja en la oscuridad, en la madrugada, en el esfuerzo silencioso, y que los aplausos solo llegan después de muchas horas en que nadie te aplaude. Cada paso que dio fue en contra del ruido y a favor de su propósito. Cada amanecer era una victoria silenciosa, y cada caída, una oportunidad para pararse más fuerte. No tenía un camino claro, pero sí una decisión firme: no rendirse, no detenerse, no conformarse. Esta es la historia de aquellos que no buscan ser vistos, porque entienden que los verdaderos cimientos se construyen en secreto, que lo más valioso de una persona es aquello que nadie ve, pero que lo cambia todo. Tú también has sentido esa hora, la hora en la que dudas si vale la pena, la hora en la que el cuerpo te pide descanso, pero tu alma te grita que sigas. Esa hora que nadie ve, pero que te está formando. Hoy vas a escuchar lo que sucede en esa hora, lo que se construye en la oscuridad, y cómo, sin saberlo, en ese silencio estás escribiendo la historia más poderosa de tu vida. Era madrugada. Las calles estaban vacías, las luces apagadas. El mundo parecía detenido, pero en una pequeña habitación, iluminada apenas por una lámpara tenue, alguien ya estaba de pie. Era Julián, un joven de 27 años que trabajaba en un taller mecánico de día y soñaba con convertirse en ingeniero de noche. No tenía dinero para una universidad privada, ni tiempo para lujos. Vivía en una colonia humilde en las afueras de la ciudad, donde los sueños grandes parecían imposibles. Pero todas las noches, después de 12 horas de trabajo pesado, se sentaba con un cuaderno viejo, una laptop prestada, y comenzaba a estudiar. Eran las 3:30 de la mañana. Mientras sus amigos dormían profundamente o salían de fiesta, él resolvía ecuaciones, repasaba teoría, veía tutoriales en YouTube con los audífonos puestos para no despertar a su madre. No lo hacía por reconocimiento, no lo hacía porque alguien se lo pedía, lo hacía porque algo dentro de él se negaba a aceptar que su historia estaba escrita. A esa hora, nadie lo veía. Nadie publicaba sus esfuerzos, no había aplausos. Pero ahí, en ese silencio absoluto, Julián estaba construyendo su futuro. Había días en los que no podía más. Se le cerraban los ojos frente a la pantalla. Le dolían las manos, los hombros, la espalda, y sin embargo, algo lo impulsaba a seguir. Su mamá, enferma desde hace años, dependía de él. El dinero apenas alcanzaba para la comida y las medicinas, pero Julián no se rendía. Sabía que si no luchaba en esas horas invisibles, su vida seguiría siendo igual. Sabía que su única salida era hacer de la noche su aliada, de la fatiga su maestra y del sacrificio su mejor herramienta. En esas madrugadas silenciosas, Julián construía algo más que conocimientos. Estaba forjando carácter, estaba moldeando su alma. Cada minuto, cada línea que escribía, cada fórmula aprendida, era un ladrillo más en el edificio de su futuro. Lo increíble es que muchas veces, quienes más transforman su vida, lo hacen en momentos donde nadie los aplaude, donde no hay público, ni recompensa inmediata,
Y sin embargo, en ese espacio íntimo entre el cansancio y la determinación, nacen las personas imparables. Esta es solo la primera parte de la historia, una historia que no comienza con éxito, sino con esfuerzo, que no arranca con privilegios, sino con propósito, porque la hora que nadie ve, esa hora, es la que lo cambia todo. Las semanas pasaban y Julián seguía con la misma rutina. Trabajaba de sol a sol en el taller, regresaba a casa, cenaba algo rápido y cuando todos se dormían, volvía a abrir sus libros. El sueño lo atacaba con fuerza. Había noches en las que se quedaba dormido con el lápiz en la mano, la cabeza sobre la mesa, el cuerpo agotado por completo. A veces pensaba en rendirse, se preguntaba si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. Los resultados tardaban en llegar. No podía pagar una escuela formal, así que dependía de cursos gratuitos y videos online. Todo era más lento, más difícil. Y encima, las voces a su alrededor no siempre ayudaban. ¿Para qué estudias tanto si igual vas a seguir aquí?, le decía un vecino. Con lo que ganas, nunca vas a poder ser ingeniero, murmuraba otro. Incluso algunos familiares le aconsejaban que dejara de soñar tan alto. Mejor busca otro trabajo, uno más fácil, le decían. No te estés matando por algo que quizás nunca llegue. Esas palabras dolían, lo hacían dudar, en especial cuando veía que a pesar de sus sacrificios, la vida seguía igual de dura. El refrigerador medio vacío, las cuentas acumulándose en la mesa, y su madre, cada vez más débil, necesitando más cuidados. Hubo una noche en particular. Julián regresó del trabajo con una noticia devastadora. El taller iba a cerrar. El dueño no podía mantener el negocio y todos serían despedidos. De pronto, su única fuente de ingresos desapareció. Esa noche no abrió sus libros. Se sentó en la oscuridad, con la cabeza entre las manos, sintiendo que todo se derrumbaba. ¿Y ahora qué?, pensó. ¿Cómo sigo si no tengo ni para el camión? El miedo lo envolvió como una sombra espesa. No solo era perder el trabajo, era perder el equilibrio, el poco que había logrado construir. Durante días caminó por la ciudad buscando empleo. Nadie contrataba sin experiencia formal. Muchos le decían: «Estás sobrecalificado para esto», o «vuelve la próxima semana». Y mientras tanto, los ahorros se iban acabando. Fue en ese momento cuando se enfrentó a uno de los conflictos más duros. Decidir si abandonar su sueño para sobrevivir, o seguir luchando por algo que no tenía garantías, pero que le encendía el alma. La mayoría habría elegido la salida más fácil, pero Julián no. Un domingo por la madrugada se despertó sin alarma. El cuerpo cansado, pero el corazón inquieto. Se levantó, hizo café y encendió su vieja laptop. Y frente a la pantalla se dijo a sí mismo: «No tengo nada, pero tengo voluntad. Y mientras tenga eso no estoy vencido». Decidió empezar a ofrecer tutorías de matemáticas por internet. Creó un pequeño perfil en redes sociales, publicó anuncios en grupos de su colonia. Ofrecía clases a bajo costo para estudiantes de secundaria y preparatoria. Al principio, nadie lo contactó, pero él seguía publicando cada día. Grabó videos explicando conceptos básicos. Respondía preguntas gratis. Daba más de lo que recibía, porque entendía que el valor precede a la recompensa. Poco a poco, comenzaron a llegar mensajes. Primero 1, luego 3, luego 10. Estudiantes que no entendían fracciones, padres desesperados por ayudar a sus hijos. Y en medio de esa tormenta, Julián encontró una luz. Lo que parecía un obstáculo se transformó en una oportunidad. No solo comenzó a ganar algo de dinero, sino que, al enseñar, reforzaba su propio aprendizaje. Cada clase era un doble entrenamiento, para sus alumnos y para él mismo. Pero no todo era fácil. Las clases virtuales fallaban por la mala conexión. Su laptop se apagaba sin previo aviso. A veces no podía cobrar porque los padres no tenían cómo pagar. Aún así, seguía, porque había entendido algo que nadie le había dicho. Los desafíos no son señales de que debes detenerte. Son pruebas para ver si realmente estás dispuesto a seguir. Y Julián estaba dispuesto. Durante esa etapa,
aprendió que el camino hacia un sueño no es recto. Es caótico, lleno de curvas, retrocesos, muros invisibles, y muchas veces las verdaderas batallas no se libran contra el mundo, sino contra uno mismo, contra el miedo, contra la impaciencia, contra la voz interna que susurra, no puedes. Cada madrugada que resistía, cada clase que daba, cada duda que resolvía, era una victoria silenciosa, una hora más que nadie veía, una piedra más en los cimientos de su transformación. El mundo seguía sin saber quién era Julián, pero Julián ya no era el mismo. Julián comenzó a transformarse desde dentro. Ya no era el mismo joven que se sentía perdido en la rutina del taller. Ahora era alguien que se levantaba cada día con una meta clara: avanzar. Aunque fuera un paso pequeño, aunque nadie lo viera, aunque no hubiera recompensa inmediata. Su calendario, antes lleno de obligaciones, ahora estaba lleno de propósitos. Anotaba metas semanales, registraba cuántas horas estudiaba, qué temas debía dominar y cuántas clases podía dar al día. Todo lo hacía con disciplina, como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo sí dependía. Y con cada clase, cada alumno nuevo, cada mensaje de agradecimiento, Julián confirmaba que estaba construyendo algo más grande que una carrera. Estaba construyendo confianza. La confianza que no se compra, que no se regala. La que se gana con esfuerzo constante. Durante ese proceso también aprendió a valorar el tiempo como nunca antes. Se dio cuenta de que cada minuto que usaba para crecer era un ladrillo más en el puente hacia sus sueños. Dejó de quejarse por lo que no tenía y comenzó a agradecer por lo que sí tenía. Una mente hambrienta de aprender, una voluntad inquebrantable y una madre que, aunque enferma, lo miraba con un orgullo que no necesitaba palabras. Su cuarto, con paredes despintadas y una silla rota, se convirtió en su templo. Ahí nacían ideas, ahí se formaba el futuro. Ahí, entre hojas, rayadas y tazas de café frío, Julián estaba dejando de ser espectador y se estaba convirtiendo en protagonista. Una noche, mientras corregía ejercicios de álgebra para un chico de secundaria, recibió un mensaje que lo detuvo. Era de una fundación educativa que ofrecía becas a jóvenes autodidactas en situaciones vulnerables. Uno de sus alumnos, el primero que había tenido, había enviado su historia, contándoles cómo Julián lo había ayudado a pasar matemáticas cuando ya había perdido toda esperanza. El mensaje decía: queremos conocer más de ti. Creemos que tienes un perfil ideal para aplicar a nuestra beca de formación profesional. Julián no podía creerlo. Leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Le temblaban las manos. No porque ya tuviera la beca asegurada, sino porque, por primera vez, alguien estaba viendo el valor de esas horas que nadie había visto. A partir de ese día, empezó a preparar su solicitud con más determinación que nunca. Reunió documentos, escribió su historia con sinceridad, grabó un video donde contaba su experiencia. Y aunque no sabía si sería seleccionado, ese proceso ya era en sí mismo un logro. Era la validación de todo ese tiempo invertido en la oscuridad. Mientras tanto, seguía enseñando. Sus clases empezaron a tener más demanda. Los alumnos recomendaban a otros. Algunos padres le agradecían con lágrimas en los ojos. Mi hijo volvió a creer en sí mismo gracias a ti. Y Julián, que alguna vez dudó si su esfuerzo valía la pena, ahora lo veía claro. No solo estaba aprendiendo para sí mismo, estaba sembrando esperanza en otros. Un día, mientras caminaba rumbo a casa después de dar una clase presencial, se detuvo frente a una vidriera de una tienda de electrónica. Ahí una laptop nueva. La miró con deseo pero también con calma. No tenía el dinero, pero sí el plan. Cada clase, cada peso que ganaba, lo guardaba con un objetivo: comprar esa herramienta que necesitaba para seguir creciendo. Y después, de meses de ahorro silencioso, sin gastar en salidas ni caprichos, finalmente entró a la tienda y la compró. Pagó en efectivo, sin ayuda, sin deudas. Ese momento, para muchos insignificante, fue para él un símbolo. No era solo una laptop,
Era la prueba de que su esfuerzo en la hora que nadie ve estaba dando frutos. Con ese equipo pudo mejorar la calidad de sus clases, empezó a grabar contenidos más profesionales, editó sus propios cursos, creó un canal en línea y compartió todo lo que sabía, sin guardar nada. Lo hacía por vocación, por gratitud, por todos aquellos que, como él, alguna vez sintieron que estaban solos, y algo más ocurrió. Un día, la fundación le respondió: fuiste seleccionado, la beca es tuya. Julián cayó de rodillas y lloró. Lloró como no lloraba, desde niño. No era solo la beca, era la confirmación de que todo lo que había sembrado en la oscuridad ahora florecía. Fue aceptado en un programa intensivo de ingeniería en línea, con mentorías personalizadas, acceso a laboratorios virtuales y contacto directo con profesores de universidades reconocidas. Todo gratuito, todo gracias a esa hora que nadie vio, pero que él nunca dejó de respetar. Así, mientras muchos aún no sabían su nombre, mientras el mundo seguía girando sin enterarse, Julián ya no era el mismo joven del taller. Se había convertido en un ejemplo silencioso, una prueba viviente de que los sueños no mueren cuando el camino se oscurece, sino que ahí, justo en esa oscuridad, es donde comienzan a brillar. Con la beca en mano y su nueva etapa de estudios iniciada, Julián parecía finalmente haber cruzado el umbral hacia un futuro más prometedor. Sin embargo, la vida, esa maestra implacable, aún le tenía preparado un último y gran desafío. Durante los primeros meses del programa intensivo, Julián se entregó por completo. Su rutina era casi sobrehumana. Clases virtuales desde 1970, las 6 de la mañana, tutorías particulares por la tarde para seguir sosteniéndose económicamente, y estudios hasta la madrugada. Apenas dormía, apenas comía con calma, pero estaba decidido. Cada día era un paso más hacia su meta, convertirse en ingeniero. Pero un día su madre no se levantó de la cama. Había estado luchando en silencio contra una enfermedad que ocultaba para no preocuparlo. Julián la llevó de inmediato al hospital y ahí recibió la noticia más dura. Su madre tenía una enfermedad crónica avanzada y el tratamiento sería largo, costoso y desgastante. En ese instante, todo se tambaleó. Por un momento, sintió que el universo lo había traicionado, que justo cuando estaba avanzando, la vida le recordaba lo frágil que podía ser todo. Pensó en abandonar el programa, en pausar los estudios, en volver a trabajar tiempo completo para estar a su lado. Las dudas lo invadieron. Otra vez. Pero, una noche, mientras sostenía la mano de su madre en el hospital, ella lo miró con los ojos llenos de amor y fuerza y le dijo: «No te detengas, hijo. Yo no llegué hasta aquí para verte rendirte ahora. Sigue, yo estaré bien. Y si no lo estoy, prométeme que tú sí lo estarás». Esas palabras se le grabaron en el alma. A partir de entonces, Julián redobló sus esfuerzos. Adaptó su vida, por completo. Organizaba sus horarios para estar presente con su madre en los momentos clave, mientras seguía con sus clases y tutorías. Dormía menos, sí, pero vivía más intensamente, porque ahora no solo lo hacía por él, también lo hacía por ella. El programa de beca exigía presentar un proyecto final que demostrara no solo conocimiento técnico, sino impacto real en la comunidad. Y ahí, Julián encontró su propósito. Creó una plataforma educativa gratuita para jóvenes de bajos recursos que quisieran aprender matemáticas y ciencias desde cero. Lo llamó Luces en la Noche. El nombre no era casual. Cada lección, cada módulo, cada video grabado a las 3 de la mañana era un homenaje a esas horas invisibles que construyen el verdadero éxito. Su proyecto llamó la atención de los mentores del programa. Uno de ellos, ingeniero de una empresa tecnológica de renombre, le ofreció presentarlo en un foro educativo nacional. Julián aceptó con nerviosismo, sin saber que ese evento sería el punto de inflexión. El día del foro, frente a cientos de personas y con cámaras transmitiendo en vivo, Julián subió al escenario. Llevaba su laptop, la misma que había comprado con meses de esfuerzo, y su voz temblaba al inicio. Pero en cuanto empezó a hablar, su historia, su verdad y su pasión
llenaron la sala. Contó cómo cada noche de estudio fue una apuesta contra el cansancio, cómo cada clase dada en línea fue un peldaño hacia un sueño, cómo su madre, su ejemplo silencioso, fue su mayor inspiración, y cómo los jóvenes como él, en barrios invisibles, en casas humildes, tienen talento de sobra, pero les falta una sola cosa: una oportunidad. El público se puso de pie. Aplausos, lágrimas, silencio conmovido. Esa noche recibió varias ofertas. Becas para continuar su formación en el extranjero, invitaciones a colaborar en programas sociales y una propuesta concreta: desarrollar su plataforma educativa con el respaldo de una fundación internacional. Volvió a casa con el corazón desbordado. Entró en la habitación donde su madre descansaba y con lágrimas en los ojos le dijo: «Mamá, lo logramos». Ella lo abrazó sin decir palabra, porque en ese abrazo estaban todas las respuestas. Días después, recibió otra noticia. Uno de los estudiantes que había empezado con él desde el principio y que venía de una historia muy similar, había sido aceptado en la universidad. Le escribió un mensaje que decía: «Gracias por enseñarme que los sueños sí se construyen, aunque sea en la hora que nadie ve». Julián guardó ese mensaje como un tesoro, porque entendió algo profundo. El verdadero éxito no está en los aplausos ni en los títulos, está en las vidas que tocas en el camino, en los que se levantan porque tú no te rendiste, en las semillas que florecen en otros gracias a lo que sembraste en silencio. En ese momento todo cobró sentido. Cada desvelo, cada crítica, cada lágrima habían sido necesarios, habían sido parte del viaje. Y mientras muchos seguían buscando fórmulas mágicas para triunfar, Julián ya conocía el secreto. La grandeza se forja cuando nadie te mira, en las madrugadas en las que solo tú crees, en los sacrificios que nadie aplaude, en las horas invisibles que lo cambian todo. El tiempo pasó. Julián, aquel joven del taller mecánico con manos llenas de grasa y sueños silenciosos, ya no era el mismo. Ahora era mentor, ingeniero, educador. Pero, sobre todo, era testimonio. Testimonio de que el destino no está escrito, sino que se construye una hora a la vez. La plataforma Luces en la Noche creció más allá de lo que él había imaginado. Llegó a comunidades rurales, a ciudades donde los recursos escaseaban, a barrios donde la esperanza parecía haber sido olvidada. Miles de jóvenes se conectaban cada noche, no solo para aprender matemáticas o ciencias, sino para recordar que valía la pena seguir. Porque si Julián pudo, ellos también podían. Y aunque ahora trabajaba en proyectos con impacto internacional, nunca dejó de reservar un espacio cada semana para dar clases gratuitas. Era su forma de mantener viva esa llama, esa que nació en la oscuridad, esa que se encendió cuando parecía que no había salida. Su madre, aunque debilitada, seguía a su lado. Cada tanto le decía con una sonrisa cansada, pero llena de orgullo: «Ya ves, hijo, las horas que nadie vio fueron las que lo construyeron todo». Y Julián sonreía, porque entendía desde lo más profundo que su historia no era una excepción. Era un espejo, un reflejo de tantos otros que aún estaban en la etapa del silencio, del esfuerzo invisible, de la batalla interna que nadie aplaude. Por eso, cuando le preguntaban en conferencias, en entrevistas o en foros motivacionales: «¿Cuál fue tu mayor secreto para lograrlo?», él no hablaba de fórmulas mágicas ni de talentos especiales. Solo decía: «Fui fiel a mí mismo, en la hora que nadie ve». Y con esa frase dejaba caer el silencio, un silencio que invitaba a reflexionar. Porque vivimos en un mundo que celebra los resultados, pero rara vez reconoce el proceso. Un mundo que aplaude la cima, pero no los escalones. Que ve la victoria, pero ignora las cicatrices. Y sin embargo, son esas horas en la sombra, esos momentos de lucha interna, esos días en que parece que nada cambia, los que te transforman, los que te forjan, los que construyen el carácter que necesitas para sostener el éxito. Cuando llegue,
Julián sabía que no todos lo lograrían de la misma manera. Algunos tardarían más, otros enfrentarían pruebas aún más duras. Pero también sabía algo más. Todos tienen esa hora silenciosa, ese momento sin aplausos, esa parte de la historia que nadie quiere contar, pero que contiene toda la verdad. Y por eso nunca dejaba de repetir a cada joven que le pedía consejo, a cada madre que buscaba esperanza para su hijo, a cada maestro que dudaba del valor de su esfuerzo. Sigue, aunque nadie te vea, aunque parezca que no hay resultados, aunque estés cansado, perdido o frustrado, porque cada minuto que inviertes en tu mejor versión es una semilla que florecerá. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo hará. Julián no buscaba ser héroe. No quería estatuas ni homenajes. Solo quería que cada persona que alguna vez se sintió invisible supiera que su lucha valía la pena. Que esas horas en la oscuridad, donde otros duermen, donde nadie te aplaude, son las que edifican el alma. Son las que construyen el futuro. Porque al final, todo lo importante en la vida, el carácter, la fe, la pasión, la fortaleza, no se forja bajo la luz de los reflectores, sino en la hora que nadie ve. Y cuando llegue ese día, porque llegará, en que tu nombre suene, en que te reconozcan, en que te miren como ejemplo, que tengas la certeza de que no fue suerte. Fue el resultado de cada madrugada, de cada sacrificio, de cada decisión tomada en silencio. Ese es el legado que Julián deja. No solo una plataforma educativa, sino una verdad poderosa, que lo que haces en secreto construye lo que el mundo verá, que la hora que nadie ve lo cambia todo.